que estuvo presente fue asumir la decisión tomada previamente? Hola, buen día. ¿Hay alguien? Hola, buen día. Nos estamos preparando en unos minutitos. ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, acá esperaremos entonces. Bueno, Gracias. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, profesora. buen día. Acá estamos preparándonos. Buen día. Buen día. Buen día, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, hola. No escucho nada. Bueno, Ujú. ahí estás, ahí podemos... Y ellos ven... A ver, ellos ¿cuántos están- tenés en el aula? 22. Sacarle eso porque si no, pues no van a... Bien. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Cómo les ha ido Hola, el hola, hola. anterior? Bien, bien, bien. ¿Bien? Ahí. Desde atrás acá. Poner primero la placa primera. Estoy tratando de poner, ¿están viendo alguna imagen? Sí, sí, estamos viendo el cuadro Cuadro, bueno, de bien, porquería. bueno, ahí está. Bueno, ¿la ven a Cristina? Sí, buen día, Cristina, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, queridos? ¿Cómo están ustedes? Bueno, La sí, Bien, profe, muy ¿cómo le bien. pasó? les contaba que esta clase la íbamos a preparar juntas. eh, Así que bueno, si para los que no conozcan a Cristina, Cristina Fargioni tiene la misma cátedra en la Comisión 1. Y hemos preparado no solamente esta clase, sino en realidad el programa, la propuesta de trabajo, las actividades. Bueno, nos gusta mucho trabajar juntas, disfrutamos mucho esto, así que esta clase también la pensamos juntas. Bueno, ven la placa, esta es mi primera experiencia en clases virtuales, así que se acuerdan que les dije que me tuvieran un poquito de paciencia, así que les voy a preguntar a cada rato si ven lo que yo veo.
La primer placa de este Power presenta los dos conceptos que nosotros hemos ido trabajando, que son educabilidad y condiciones de educabilidad. ¿Eso lo están viendo? Sí. Bien. Hay algunos micrófonos que están desactivados. Bueno, nosotros... Profe, los desactivamos para no interrumpir, por eso bueno, con la manito le decimos que sí. Bueno, con la manito que... En general siempre con los micrófonos abiertos por ahí entran ruidos de fondo y se generan distracciones, entonces habían pautas con algunas profesoras que era tener los micrófonos cerrados y cuando íbamos a intervenir o algo, abrirlo y hablar. Bien, bueno. Por eso lo cerramos. Bueno, bien, bueno. Nosotros habíamos comenzado a trabajar en los encuentros las dimensiones del aprendizaje y a partir de ahí el concepto de educabilidad, ¿no? Como esto de la delimitación de los alcances y los límites que posee potencialmente la acción educativa sobre los sujetos particulares en situaciones definidas. En la serie, en la ficha con las definiciones, esta es una de las que estaba. La otra definición que nos había gustado mucho era esta como la capacidad de la escuela para adaptarse a la diversidad de los alumnos. También habíamos charlado en relación de que no es un atributo de las personas, no es la posibilidad de educabilidad no es un déficit ni personal, individual, ni social. Es una actividad, estaba pensada también como una actividad intersubjetiva mediada, es decir, bueno, había que analizar y posicionarse en este vínculo que tiene el alumno o el niño o el adolescente con la escuela. Y las condiciones de educabilidad las estábamos trabajando como todas aquellas cosas que se refieren a un escenario y contexto social en que se configuran las condiciones socioeconómicas, culturales, subjetivas, mínimas para concretar la tarea formativa de la escuela, acción y situación educativa. Nosotros en realidad estas condiciones la veíamos con Cristina y habíamos por ahí nos gustaba la idea de pensar que la primera condición de educabilidad sería decidir o determinar cuáles son los marcos conceptuales que posibilitan la construcción de las condiciones de subjetividad. Es decir, bueno, a ver, ¿a partir de qué marco teórico partimos para considerar estas condiciones? A ver, Cristina, ¿ese? Bueno, un poco sosteniendo esta primer posición que estamos planteando y les estamos planteando a ustedes, es que hablar de condiciones de educabilidad es generar una pregunta, tal vez una pregunta anticipada, de ponernos a pensar cómo las vamos a generar. Es decir, porque si hay condiciones de educabilidad, bueno, pensamos que una de las condiciones sería la presencia de un marco teórico, conceptual y metodológico. Es decir, creemos que en esta idea del marco teórico, nos divertimos mucho con la plaquita que les estamos prestando ahí, ¿no? No es que la vamos a dejar ahí, después vamos a ver qué otras cosas hacemos con ella. Pero decimos que esta condición necesaria de un marco teórico de referencia, un marco teórico de naturaleza conceptual y un marco teórico de función metodológica. Decimos un marco teórico, conceptual, metodológico. Porque, a ver, bueno, en esta idea de pensar lo teórico, lo conceptual, lo metodológico, un poco me animaría a pensar si ese marco contiene, tal como lo muestra la plaquita que les elegimos,
contiene la posibilidad de la obra, si usamos esa metáfora. Bueno, para nosotros es una de las condiciones de educabilidad. Para que esa cuestión condicione la educabilidad, podríamos pensar, condicione la educabilidad potenciándola, habría una condición. ¿Cómo potenciaría esa educabilidad? Pensado precisamente metodológicamente, conceptualmente, teóricamente, ¿cómo la construimos? ¿Cómo la hacemos? ¿De qué manera? Bueno, con esa placa después vamos a seguir trabajando. Entonces, acá está la pregunta, ¿cuáles serían algunos de los conceptos de distintos marcos teóricos que aportarían para generar estas condiciones de educabilidad? Y ahí, bueno, hicimos un camino de ida y vuelta en pensar cuáles son esos marcos teóricos. Hay muchos. Nosotros seleccionamos 4 y los invitamos a ustedes que puedan construir sus propios caminos en este sentido y elegir tal vez otros marcos teóricos que pueden aportar para generar estas condiciones de educabilidad. Uno de los que pensamos es enseñanza pensada para el desarrollo de la comprensión. Acá entendiendo por comprensión todo aquello que el adolescente puede pensar y actuar a partir de lo que sabe, ¿no? Si bien esto pertenece a un marco teórico específico, que es la enseñanza para la comprensión, nosotros sacamos o focalizamos en aquellas cosas que nos podían permitir pensar puntualmente en la acción educativa y qué es lo que pasa, como trabajábamos los otros días dentro del aula, con esto de cómo generar las condiciones en ese microespacio del aula. ¿Cómo? Bueno, pensando en actividades que promuevan y desarrollen y profundicen esta posibilidad de pensar y actuar a partir de lo que se sabe, o sea, de la comprensión, poniendo el foco, el diseño de la enseñanza en la búsqueda de comprensiones duraderas, flexibles y profundas, que el adolescente pueda realizar una variedad de tareas que demuestran la comprensión y a la vez que aumenten y la profundicen, por ejemplo, con tareas como la posibilidad de realizar generalizaciones, la explicación de un tema, encontrar evidencias, poder presentar ejemplos, representar algo de maneras distintas, poder trabajar con analogías, poder construir otros procedimientos ante determinadas problemáticas. Es decir, todas esas actividades que aumenten y profundicen la comprensión, ¿no? Esta enseñanza pensada para el desarrollo de la comprensión desarrolla una perspectiva de la comprensión como algo que se construye, no es algo inherente a lo subjetivo, no es algo que uno nace con esto, como decíamos sobre la educabilidad, sino es algo que también se construye a partir de las condiciones que puedan generarse. Me parece que ahí ¿Pasó la imagen? miraríamos un poquitito en el armado del Power, cómo en el armado del Power se une a esta idea que decimos, cómo el marco teórico es metodológico. Es decir, cuáles son los conceptos que tomamos, cuáles son las cuestiones que consideramos. Fíjense cómo empieza el Power a responder. Dice, la enseñanza pensada. Bueno, una condición. La condición necesaria de pensar en eso que vamos a hacer. Entonces, cuando decimos pensamos en eso que vamos a hacer, pensamos en la enseñanza. Bueno, ¿cuál sería? ¿Con qué conceptos vamos a pensar la enseñanza? Recién Claudia lo marcó. Dice, hay una comprensión de la enseñanza, pensada en enseñanza para la comprensión. Bueno, ahí tenemos un marco teórico que se convierte en conceptual y metodológico. Bueno, en el Power hemos intentado hacer evidente la relación que se da
entre esto, entre lo teórico, que es conceptual y es metodológico. ¿Cómo jugaría esa idea? Ahora los vamos a invitar a mirar una imagen, a ver si lo podemos poner en relación. ¿Podríamos poner en relación ahí lo conceptual metodológico? A ver si los invitamos a ver si cuando miro una imagen de esta naturaleza, miro un cuadro de esta naturaleza, tengo la obra, pero ¿podría escribir en el entorno alrededor de esta obra lo conceptual que se convierte en metodológico? Por ejemplo, invitaría a alguien que pueda decir, usando la metáfora anterior que teníamos, ¿cuál sería un concepto que se convertiría en metodológico, que escribe el marco teórico? A ver, invitamos, si bien planteo yo la invitación, está pensado en el trabajo que estamos haciendo, a que alguien ponga, desde la palabra, desde la participación, un concepto que tendría la función de ser metodológico. Yo estaba pensando que la plantita, las flores, sería el aprendizaje que está logrando el alumno. Es algo como propio, es algo de él, lo único que hace la docente es favorecerlo. Muy bien. Ya escribimos el primer guión del marco teórico, ¿no? Muy bueno, una concepción de aprendizaje. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más se animaría por otro? A mí a mí me invita a pensar de que esa mente no está vacía, que algo trae, por eso hay que seguir regando, pero no es que partimos de algo vacío. Como que la docente es la que le genera para todas sus habilidades, toda la trayectoria. El cuidado de lo que ya está y el cuidado de lo que ya está plantado para que pueda seguir creciendo. Bien, como Tal vez puede ser que la docente lo que está haciendo es influir en ese alumno, al regarlo, brindarle conocimiento para que él tenga su propio razonamiento, que es a través de las flores. Lo que significa que en algún tiempo él va a razonar lo que le está explicando el docente. Parece que por ahí eso, que lo que uno busca en el estudiante es esto, ¿no? Es darle los conocimientos, absolutamente todo lo teórico, parte de lo práctico y ejemplo para que ellos a futuro puedan razonar y sean pensadores libres. Bien, ¿dónde estarían las condiciones de educabilidad en la metáfora del regar la plantita, ¿no? Pensar en eso, es decir, bueno, ¿dónde está la acción educativa que genera esa enseñanza comprensiva? Lo que escuchan son mis perros, no lo podemos hacer callar. Bueno, ¿alguien más quiere? La docente mayor sugiere experiencia, ¿no? Sí, sí. En sus prácticas. Sí. Como algo que alcanzó durante un tiempo. Bien. Sí, yo por ahí lo que me hace pensar la imagen es el tema de la docente que tiene un instrumento en su mano para poder dar el aporte al alumno, que es algo que me parece bastante representativo de la imagen. Ese instrumento que se puede dar como se decía en esto de la condición, ¿sí? Tener un instrumento que agile, o sea, que no dificulte en este proceso de enseñanza-aprendizaje. El agua como el contenido de lo que se le está dando, porque ahí está el instrumento, pero el instrumento que es para dar algo, ahí en este caso es el agua o el
o el alimento que necesita esa planta o esa mente para seguir desarrollándose. O sea que la verdadera es el Agregando a lo de los compañeros, ¿se me escucha? Sí, 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 te ¿Se escucho. escucha? Agregando lo que decían los compañeros, yo veo al estudiante con una sonrisa y también veo a la profesora con una sonrisa. Entonces, dentro de lo que estuvimos viendo, al ver al estudiante con una sonrisa, me lleva a pensar en que él tiene deseo de que ese contenido crezca y florezca dentro de su aprendizaje. Y a la maestra, bueno, feliz y contenta de poder ser una guía y una facilitadora de que ese conocimiento logre florecer. Evidentemente lo toma como una tarea desde la praxis que estuvimos viendo también durante las clases. Tomar la acción, reflexionarla y modificarla en función de esa reflexión. Agregando lo de los compañeros, veo una sonrisa en cada uno de los agentes que están ahí trabajando en el aprendizaje y en la enseñanza. Claro, yo veía la persona que Dani, que él como que está abierto, ¿no?, a recibir esto, su actitud por la sonrisa, también pensaba lo mismo. Pero ahí claro, exacto, Ingrid, lo que te acordás que la profe decía, que se necesita que haya un deseo para aprender. Así que desde ahí más o menos lo estaba llevando. ahí estarían Gracias, dadas Ingrid. las condiciones, porque los dos se los ve bien. Podemos ver también como la acción de la maestra en este caso por medio del agua, de la regadera, sus instrumentos para favorecer el desarrollo potencial del estudiante. Por ahí se nota la felicidad, pero está como en un rol más pasivo. Bien. Bueno. Es un poco tangente, pero también se puede ver que están en un espacio determinado. Apenas se nota, pero el chico tiene un guardapolvo, la docente también, o sea que el contexto es un aula, o una escuela al menos. Es medio tangente, pero digamos, está ubicada en el espacio, en un lugar específico, la situación. Bueno, a lo mejor le podrías preguntar, pensando. Bueno, un poco avanzando, a ver si vamos a la primer placa que vimos, ¿no? A la placa esa de la obra. Vamos a ver si podemos ubicarnos en la primer plaquita. Entonces acá aparecería otra cuestión para ayudarnos a pensar la enseñanza, ¿sí? Dice, si en la enseñanza lo que se favorece o lo que se plantea son cuestiones vinculadas a la comprensión, acá aparecería otra pregunta, que un poco me parece que por hoy la vamos a dejar. ¿Sí? ¿Cuáles serían los mejores conceptos teóricos que se convertirían en lo metodológico? Ya acá pensaríamos que entre la obra y el marco que enmarca la obra, la pregunta estaría en cuáles serían. ¿Cuál es la obra y cuáles serían esos conceptos teóricos metodológicos que enmarcarían y producirían lo que llamaríamos esa obra de educabilidad, en esa creación de una condición de educabilidad? Bueno, es una pregunta que después la vamos a retomar, tal vez en otra clase. Bueno, en esto que dice, en este camino que nosotros recorrimos, pensando en cuáles eran los marcos teóricos para generar esas condiciones, entonces, el primero que presentamos es este de la enseñanza pensada para el desarrollo de la comprensión. Vamos a avanzar en otro. ¿Qué dice? Tiempo, te marca que tenemos 10 minutos, bueno, supongo que después sí, ponele, ahí vamos. Otro de los marcos teóricos es el del aula heterogénea, que nos lleva también a pensar en el concepto de atención a la diversidad, que tanto charlamos en las clases de estos, ¿no? Es decir, acá hay una autora que propone
el marco de las aulas heterogéneas, es decir, reconoce la existencia. ¿Cuál es digamos, el primer paso para esto? Es reconocer la existencia de las diferencias de las personas en sus experiencias anteriores, estilos de aprendizaje, intereses, cultura, tipos de inteligencia, entre otras cosas. Nos interpela como docente, nos invita a pensar de qué manera podemos ofrecerle a los estudiantes una variedad de caminos y desempeños que les permitan aprender y a la vez conocerse mejor como estudiantes. Bueno, nos lleva también a pensar en este concepto de atención a la diversidad, reconociendo las diferencias en las prácticas de enseñanza cotidiana, en las escuelas, desde el estilo de gestión institucional y áulico, es decir, esto va más allá del espacio del aula, sino también en el estilo de gestión. Es central que se piense en esta idea. También habría que pensar, y lo charlábamos con respecto ¿se acuerdan? Al diseño del espacio físico, cómo a veces generar otra disposición del aula y de los bancos puede invitar a los chicos a otras cosas, a otras formas de trabajo. Revisar los modos de interacción social entre los distintos actores de la institución educativa, nuevas formas de utilizar el tiempo. Esto también lo hablábamos, de una forma de concepción de evaluación distinta, cómo esas ideas aportaban a reconocer, a ir reconociendo estas diferencias en la cultura, en el aprendizaje, en los intereses que tienen los chicos. ¿Sí? Bueno, miren, recién cuando trabajamos la placa anterior y trabajamos esta pregunta, si voy a necesitar un marco teórico, bueno, empezar a ver cuáles serían los conceptos que aportan al marco que me va a enmarcar, al marco que me parece que es el que estoy necesitando, desde el lugar de quien enseña, para crear esas condiciones, generar esas condiciones de educabilidad. Y bueno, si le dijimos una pregunta que va a estar en esta clase, va a estar en otras también, pero acá ya nos animamos a poner algún concepto que tenga la función metodológica para enmarcar la obra que nosotros queremos hacer, esa obra que queremos generar. Bueno, apareció uno, propuesto por la cátedra en este caso, el concepto de aulas heterogéneas. ¿Cómo ese concepto, que es totalmente una expresión teórica, se convierte en una acción en situación de enseñanza metodológica? Ahí aparecería nuevamente una pregunta más que vamos a seguir sosteniendo. Ya hemos dejado dos preguntas planteadas. Una, ¿cómo plantear la relación entre la obra y el marco? Y esta otra, bueno, ¿cuáles serían, cómo se van a ir dando? Y de acuerdo a ese concepto, ¿cómo se relaciona esto o cómo se convierte en esto en la situación de enseñanza en el aspecto metodológico? Bueno, dos preguntitas, las estamos anotando en el cuaderno, las vamos a sostener después en otros momentos. Bien. Esta placa la elegimos, por ahí es interesante cuando uno piensa en el tema de la atención a la diversidad, estos conceptos que giraron en torno a esta nueva mirada del aula, ¿no? Y cómo se ejemplifica qué sería exclusión, segregación, y la diferencia tan discutida entre integración e inclusión, que fue en los últimos tiempos un debate teórico intenso, es decir, si había que hablar de integración o si había que hablar de inclusión. En realidad, comenzó por el tema integración, y la inclusión, digamos, superó y completó esta mirada de
de pensar en la diversidad, ¿no? Y ahí se grafica claramente como para entender bien cuál es la diferencia entre un concepto y otro. Mirando esta placa, a mí se me viene a la cabeza, ¿no? Esta cuestión, ¿qué harían 2 ajos entre tantos tomates? ¿No? Pensaría en esa cosa, ¿no? ¿Qué harían 2 ajos entre tantos tomates? ¿Qué harían 4 zanahorias entre tantos tomates? Porque la verdad que no puedo pensar que tengo más tomates que zanahorias, que ajos, que berenjenas. Sí, bueno, ¿cómo jugaría esta idea de las relaciones que se van generando en la obra en función de ese marco teórico que nosotros consideramos como una de las condiciones de la educabilidad? A mí me parece que coincide con la primera placa. Es lo que nos está pasando ahora en la actualidad a los docentes. Es como que la primera placa me lleva a pensar que hay una heterogeneidad y hay algo teórico, ya lo llevamos de otros tiempos. Es como la segunda imagen que sentimos todos, porque creo que estamos acostumbrados de nuestro aprendizaje, que traemos marcos teóricos ya de tiempos antes. Y ahora, con toda esta heterogeneidad, todo lo que nos está pasando en el aula, en la escuela, todo este cambio educacional, tenemos que generar nuevos marcos teóricos para poder abordar lo que nos está pasando actualmente en las aulas. Sí, bien. ¿Entiendes qué quise decir? Bien. Bueno, ¿querés avanzar? Bueno, ahí aparece esta cuestión, ¿sí? Recién decíamos, teníamos como 2 preguntas, porque bueno, en la clase virtual, al igual que en la clase áulica, empieza a aparecer eso de lo que está dicho, de lo que toma sentido dentro de la clase, pero también de aquello que necesitamos seguir tomando, seguir haciendo resonar, porque realmente es la pregunta que decíamos, bueno, cualquier concepto va a ser el concepto que yo necesito, y acá apareció algo también presentado, es decir, este marco teórico, ¿será el que yo necesito? Porque ¿será el que yo quiero o deseo tener? Un poco volviendo a esta idea del deseo, el deseo puesto en quien quiere aprender, y acá el deseo puesto en quien quiere aprender a enseñar cada vez en situación de buena práctica de enseñanza. ¿Sí? Entonces, un poco nos parece interesante que a medida que vayamos sosteniendo esta clase, vayamos un poco recuperando todos esos interrogantes, preguntas o dudas o planteos o pensamientos solamente que se nos van ocurriendo, en el cual vamos a necesitar después otros espacios para seguir profundizándolos, trabajándolos. Apareció uno. Los marcos teóricos que tenemos, ¿son los marcos necesarios? ¿Son los que necesitamos? ¿Serán esos los marcos más potentes para crear las obras que tenemos que crear? Porque crear esa condición de educabilidad es algo que nos compromete profundamente con eso que es la enseñanza. Bueno, entonces, fíjense cómo hemos llegado un poco a anticipar la pregunta que tenemos ahora. ¿Cuáles serían algunos de los conceptos de distintos marcos teóricos que aportarían para generar